Les animo por favor a que me acompañen a el libro de Apocalipsis. Vamos a culminar hoy día la serie de mensajes que hemos estado compartiendo en relación a el mensaje de Jesús a las 7 iglesias. Ha sido para mí una bendición el poder no tan solo compartir con ustedes, sino también mirar a profundidad y estudiar el mensaje de Jesús a estas 7 iglesias. Recuerde usted, hermano, que cuando miramos las 7 iglesias del Apocalipsis, si usted ha estado asistiendo durante las últimas semanas acá a la iglesia, usted quizás podrá, me imagino que nos ha seguido en el proceso de ver cómo cada mensaje de Jesús aborda una realidad particular de cada una de estas iglesias. Cuando yo miro el mensaje de Jesús a estas 7 iglesias, yo me doy cuenta de algo muy interesante. Y es que estas 7 iglesias representan el perfil del tipo de creyente con el cual nos encontramos en la iglesia. En la iglesia nos encontramos con creyentes y quizás usted puede identificarse con el perfil de alguno de ellos, que quizás vive envuelto en el quehacer del ministerio, porque quizás es líder, porque quizás tiene responsabilidades, y en el quehacer y en el esfuerzo de hacer lo que se supone que se haga para que el reino de Dios avance, se ha olvidado del primer amor, se ha olvidado de lo más importante. Quizás hay otros que de momento representan el perfil de ese tipo de iglesia sufrida, como en el contexto de algunas de estas iglesias, que bajo la persecución que viene quizás de aquellos que tienen hostilidad al evangelio, pero también la persecución que se vive por la realidad de vivir bajo un mundo de pecado. De momento viven desalentados, viven en lucha constante, pero reciben el ánimo de parte del Señor. De igual manera nos encontramos con otras escenas a lo largo del relato de este mensaje de Jesús a estas 7 iglesias, en donde, como bien nos daremos cuenta hoy, imagínate si tú te encontraras con Jesús y Él no tuviera nada bueno que decir de ti. Para mí predicar acerca de lo que hoy les compartiré representa un desafío muy grande. ¿Usted sabe por qué? Porque como pastor uno sabe que la responsabilidad que tenemos nosotros es la de alentar a la iglesia, ¿verdad que sí? La de consolar a la iglesia, de traer una palabra que pueda servir de consuelo, de ánimo, de afirmación. Pero qué interesante que el último mensaje de Jesús a las 7 iglesias culmina con el mensaje más duro de todos. Con el mensaje más duro, más fuerte y más confrontador de todos. Y es el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Y quiero que usted sepa algo, que al yo prepararme para compartirles esto que les voy a compartir, yo oraba y le decía al Señor, Señor, ayúdame a mirarme a mí primero a la luz de esta verdad que está revelada aquí. Ayúdame a poder considerar que yo soy vulnerable a caer en la tibieza espiritual. Y cuando miramos y miraremos hoy el ejemplo de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que fue descrita por Jesús como una iglesia tibia, nos vamos a dar cuenta de cómo Jesús no tiene ningún problema en describir y literalmente pasar una radiografía sobre la realidad de esta iglesia y señalar la realidad difícil de esta iglesia con palabras hasta que podrían parecer ofensivas. Todo esto motivado por el amor de Dios. Usted sabe que cuando Dios consuela, Dios ama. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios anima, Dios ama, ¿verdad que sí? Cuando Dios dice qué bien lo estás haciendo, Dios está mostrando su amor. Pero cuando Dios corrige, ¿acaso ha dejado de entonces amarnos? ¿Verdad que no? Si Él hiciera silencio, entonces no nos amaría. Pero por cuanto su amor por nosotros es un amor real, Él muchas veces no necesariamente nos habrá de decir lo que deseamos escuchar, sino lo que no deseamos escuchar, pero necesitamos escuchar. Y eso es lo que en esta tarde quizás vas a poder
de momento discernir mientras leemos y compartimos lo que vamos a compartir. Así que, superando la tibieza espiritual. Ese es el tema de la enseñanza que hoy les compartiré y le invito a que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Leeremos de los versos 14 al 22. Por favor, si me acompaña de pie, se lo voy a agradecer. Dice el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22, de la siguiente manera. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero dices, esto es lo que la iglesia decía de sí misma: yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y no sabes, dijo Jesús, que eres un miserable, digno de lástima. Esto como que no cae por una predicación de domingo. Pobre, ciego, desnudo, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que unjas tus ojos a fin de que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos al Señor antes de continuar compartiendo esta palabra. Señor, con temor y temblor venimos ante tu presencia, conociendo y sabiendo que tú eres un Dios de misericordia, pero también estando conscientes de que en tu amor hacia nosotros, también, Señor, habrá momentos en donde nos confrontarás de forma directa, porque también nos amas o deseas alertarnos acerca de cosas de las cuales nos quieres librar. Sabemos, Señor, que una de las realidades que se enfrentarán en los tiempos postreros es que el amor de muchos se va a enfriar. Y sabemos, Padre amado, que si de algo tú quieres librarnos es de que caigamos en la trampa de vivir una experiencia de fe tibia. Y por eso te pedimos que a través de esta palabra, Dios, tú nos hagas reflexionar y nos hagas levantar nuestra mirada hacia el entender que hoy tú, Señor, nos invitas a escuchar y a recibir, Señor, la instrucción a través de la cual nos vas a librar de vivir, Señor, en este estado en el cual se encontraba esta iglesia hace muchos siglos atrás. Háblanos en esta tarde. Con humildad recibiremos tu palabra. Capacítanos, Espíritu Santo, para poder responder y a mí para poder compartir con claridad lo que hoy deseas hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Como bien les señalé, la iglesia en la Odisea es la última a la que Jesús le da un mensaje. Esta iglesia era la iglesia que en peor condiciones se encontraba. Ellos no lo creían. Ellos no lo creían. Yo creo que si le preguntaban a la gente de la iglesia de la Odisea, oye, se han dicho cosas de la iglesia de Éfeso, se han dicho cosas de la iglesia de Esmirna, oye, ¿cuál de todas las iglesias es la mejor? Yo creo que allí hay gente que diría, no, nosotros. La iglesia de la Odisea es la mejor. La de Arlington. Esa es la mejor porque esa es la que tiene todo lo que nosotros necesitamos allí. Olvídate, estamos, que esto es tremendo. Pero ante los ojos de Jesús, al parecer, era la que en peor condiciones se encontraba. De hecho, prácticamente, como bien vamos a ver más adelante, Jesús no señala nada bueno de ella. De las anteriores, en algo, de alguna forma, Jesús decía, tengo esto de ti, que eres celoso de la doctrina, que has velado la fe, que has guardado la fe, pero de la iglesia de la Odisea, nada. Y aunque el mensaje que vamos a compartir es muy importante y es relevantísimo para nosotros hoy, me encanta cómo empieza Jesús abordando el mensaje, igual que lo ha hecho con otros de los mensajes, destacando algunos
títulos divinos de Él, unas credenciales. Él se está presentando con unas credenciales a esta iglesia, porque quien les va a hablar no es cualquiera. Quien les va a hablar es el Amén, como lo tenemos ahí, dale al próximo. El que les va a hablar es el testigo fiel y verdadero. El que les va a hablar es el principio de la creación de Dios. Y al Jesús, antes de darle el mensaje a esta iglesia, señalarse a sí mismo como el Amén, Él está diciendo algo muy importante, que es necesario que se entienda a fin de que cobre mayor relevancia lo que Él va a decir luego. Cuando Jesús dice el Amén es el que les está hablando, es importante que usted y yo sepamos que en ninguna otra parte de la Escritura se utiliza este título para referirse a Jesús. No lo va a encontrar en ningún lugar. De hecho, esta descripción de Jesús como el Amén se dice que proviene de una palabra en hebreo que significa verdad. Eso es lo que significa Amén. ¿Ha leído usted en algún momento los evangelios, por ejemplo, cuando Jesús, al revelar alguna verdad acerca del reino, dice, en verdad les digo, de cierto os digo? ¿Okay? Hay uno, por ejemplo, Juan 5:24, Jesús dijo, en verdad, o de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Al Jesús expresar antes de decir lo que iba a decir y declarar, amén, amén, de cierto os digo, Él está diciendo de forma redundante, esto que les estoy diciendo se habrá de cumplir. Esto que estoy diciendo es una confirmación, esto es cierto, esto no tiene manera de que se pueda dudar de ello. Entonces, cuando Jesús está diciendo de sí mismo, quien les habla es el Amén, está diciendo, les está hablando el que cuando dice lo que dice, lo cumple. Entonces, imagínese usted que le va a decir, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él cumple eso. Ya mismo vamos a ver específicamente a lo que Él se refiere cuando Él utiliza esa figura para expresar el mensaje que desea compartir. Segunda de Corintios 1:20, no tiene que buscarlo, sino basta con que lo escuche. El apóstol Pablo dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él son amén. La misma palabra, cumplimiento. En Él todas las promesas se cumplen. Se dice que hay más de 300 promesas en el Antiguo Testamento que se cumplieron con la llegada de Jesús. Así que podríamos describir a Jesús como Salvador, podríamos describir a Jesús como Redentor, podríamos describir a Jesús de muchas formas. Pero una de las formas en las que mejor podríamos entenderlo es cuando lo vemos a Él como el Amén, como el que cumple, el cumplimiento. Jesús es el cumplimiento, Jesús es el sí y el amén de Dios. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Y eso qué debería provocar en nosotros? Debería provocar el que nosotros tomemos en cuenta que lo que Él nos dice es cierto, porque va respaldado por su propio carácter. Pero también debe provocar en nosotros un sentido de confianza, ¿no es así? De saber de que lo que Él nos dice, Él lo va a cumplir. Es estable lo que Él nos dice. Tiene un fundamento claro. En segundo lugar, Él dice, quien les habla es el testigo fiel, que va en línea con lo anterior. El que es digno de confianza, el que es fidedigno. Y luego le dice y señala, el que les habla es el principio de la creación de Dios. En otras palabras, el origen de todas las cosas. El punto de origen de todas las cosas. El punto de origen es decir, aquel que le da sentido y coherencia a todo lo demás. La fuente. Algunos utilizan este principio para pensar que entonces Jesús fue la primera cosa que Dios creó. Pero no es lo que aquí específicamente el texto está diciendo. Apocalipsis capítulo 22, verso 13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Luego Pablo en Colosenses 1:16 se refiere a Jesús como que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es anterior a todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que la acción de Dios llevada a cabo en la creación contempla la realidad de que fue a través del verbo, de la palabra que Él creó que todas las cosas. Así que, amado, cuando usted escucha que quien ha de hablar lo que ha de hablar es ese que se describe a sí mismo como tal, más vale que escuchemos, ¿no les parece?
más vale que escuchemos. Y Jesús en ese sentido pues no tuvo reparos en aprovechar la oportunidad para decirles a esta iglesia, a este grupo de creyentes: yo conozco tus acciones, no han pasado desapercibido delante de mí porque yo conozco todas las cosas. Tú podrás impresionar a todos los que te rodean, pero yo conozco la verdadera condición de tu corazón. Algunos dicen que la iglesia de la Odisea era una iglesia compuesta mayormente por personas que, aunque parecía que tenían una fe genuina en el Señor, en realidad no la tenían. Y Jesús, de forma directa, en los versos siguientes le dice, vaya conmigo ahí en su Biblia, verso 15, más adelante les dice en la segunda parte: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Y le dice: ojalá fuera frío o caliente. Pero eso no es lo que te define. Eres tibio. Dale al próximo. Eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esto suena como grotesco, ¿no les parece? Yo les voy a ser bien sincero. Cuando yo leo esto, yo pienso, pero Jesús pudo haber utilizado una otra manera para comunicar este mensaje. Pudo haber utilizado otra, que te vomitaré de mi boca, pero ¿qué Jesús estaba queriendo a través de esta figura comunicar? Lo que le provocaba el tipo de creyente que puede ser creyente, entre comillas, descrito como tibio. Lo veremos más adelante. Ahora, ¿por qué Jesús, yo me preguntaba, usa este lenguaje o usó este lenguaje para describir la condición espiritual de esta iglesia? Porque eso era lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba dando un diagnóstico a esta iglesia y utilizó esta figura para describir la condición espiritual de esta iglesia. ¿Por qué él utilizó este lenguaje? En primer lugar, Jesús estaba comparando, escuche bien, el estado espiritual de esta iglesia con el agua de la ciudad de la Odisea. Muy interesante. Se dice que el agua que corría en el acueducto de la ciudad de la Odisea viajaba varios kilómetros de forma subterránea. Y curiosamente, antes de llegar a la ciudad, el agua solía llegar sucia y tibia. O sea que era agua no potable. Era agua que no servía para nada. El agua que llegaba, dicen algunos, que no era lo bastante caliente como para que se pudiera utilizar se le pudiera dar un uso ¿sabe usted que el agua caliente tiene su uso? Tiene su uso para las aguas termales, son hasta curativas, dicen por ahí. ¿Okay? El agua caliente se puede utilizar para muchas cosas, es útil, ¿ok? Y el agua fría, por supuesto que también, ¿no es cierto? Es muy útil, puede refrescar, no hay nada mejor que un vaso de agua fría luego de un día caluroso de mucho trabajo. Pero a la hora de la verdad, esta agua que recibía la ciudad de la Odisea era un agua que a la hora de llegar no era útil para ellos. Y se sabía que los habitantes de la Odisea, de esa ciudad, encontraban repugnante ese tipo de agua. De hecho, prediqué esto mismo en Franconia y una hermana se me acercaba y me decía, yo tuve un curso una vez en el departamento de salud donde me hablaron acerca de la temperatura de los alimentos. Y la temperatura de los alimentos en temperatura tibia es donde más bacterias, los alimentos están en el estado en donde más vulnerables son a las bacterias. Y si tú te comes un alimento que ha estado por un prolongado de tiempo en temperatura tibia, ni fría ni caliente, si está fría se conserva y si está caliente también. ¿Qué va a pasar si te lo comes? Te va a caer mal. ¿Y qué te van a dar? Te va a dar gastritis, te va a dar náusea. ¿Y qué va a hacer tu cuerpo? Lo va a querer expulsar. ¿Y Jesús qué está queriendo entonces comunicar en este momento? Jesús no está diciendo que esto lo provoca las personas frías. Porque una persona fría es una persona espiritualmente que rechaza a Cristo. Es una persona que podría describirse como alguien que no le interesa a Jesús, no le interesa la palabra, no le interesa la iglesia. Por lo tanto, no es hipócrita. Puede ser hasta una persona atea que rechaza el evangelio, que no quiere nada. Jesús no se está refiriendo a las personas que podrían ser catalogadas como calientes. Esas personas que espiritualmente están vivas, que tienen fervor, viven
viven la experiencia de un corazón transformado, han nacido de nuevo, tienen vida nueva, el Espíritu Santo en sus vidas. Sino él está queriendo decir, al describir y al comparar las personas tibias con este tipo de figura, a esas personas que podrían ser descritos desde forma externa como que son cristianos, pero rechazan abiertamente, no rechazan abiertamente a Jesús. De momento parece que sí, pero parece que no. No son genuinamente salvas, pero no rechazan abiertamente a Jesús. Asisten a la iglesia, dicen que conocen al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Son como podríamos pensar a la luz de Isaías 29:13, cuando él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que el mandamiento de hombres que se les ha enseñado. Entonces es como decir, parece que desde afuera son, pero en el corazón no son. Parece que desde afuera da la impresión de que sí, pero por fuera no. Esta es la ilustración de lo que serían los fariseos, ¿no? Que aparentan piedad, pero en el corazón no la viven. Se contentan con practicar solamente una religión. De hecho, son hipócritas y viven como si fueran cristianos y no lo son. Están jugando a ser cristianos. Esto es lo que a ellos es a quienes Jesús se está dirigiendo. Jesús no está hablando de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera por si acaso. ¿Ok? No se asuste. Espero. Él está hablando de la Odisea. Porque había gente en esa iglesia, en esa congregación, que se decían ser creyentes, pero no lo eran. Conocían una religión, mas no conocían un Salvador. Y tú sabes qué, hermano, que pensaba, por ejemplo, en el joven rico en este momento. ¿Por qué? Porque el joven rico se enfrentó a Jesús y le dijo, Maestro, los mandamientos he guardado. Los mandamientos he guardado desde que era de corta edad, aprendí a vivir los mandamientos. Él pensaba que era, olvídate, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo ya tengo casi todo lo que se necesita. Y Jesús le dijo, te falta algo. Te falta algo. De hecho, si usted estudia ese pasaje, de los 10 mandamientos, los últimos 6, él decía que los estaba practicando. Pero se evidenció cuando Jesús le dijo, oye, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No porque a Dios le importan los pobres, a Jesús le importaban los pobres, pero realmente lo que Jesús estaba probando era el corazón de ese chico, quien tenía su corazón apegado en adoración como un ídolo a sus riquezas. Y él le dijo, vende todo lo que tienes, ¿por qué? Y dalo a los pobres, porque el Dios de ese joven no era el Dios de Israel. Eran las riquezas que poseía. Eso controlaba su vida. Estaba violando los primeros 3 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos. No tendrás otros dioses delante de mí. No levantarás otro Dios delante de mí. Estaba violando esos primeros mandamientos. Y con eso, dice el texto que se fue muy triste. Y tenía apariencia pero cuando a la hora de la verdad se puso a prueba su fe, se encontró falto. Y lo triste, hermanos, de la condición de esta iglesia en la Odisea, era que su tibieza estaba combinada con un engaño que les llevó a tener una valoración distorsionada de ellos mismos. Vamos al verso 17. Ellos decían de sí mismos, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y ellos con esto decían, nosotros estamos bien. Estamos bien delante de Dios porque nos va bien. Por cuanto nos va bien, tenemos todo lo que materialmente necesitamos. Pues eso significa que estamos contando con el favor de Dios. Usted sabe que hay veces que nos confundimos y pensamos que la manifestación del favor de Dios en el aspecto material representa o podría representar garantizadamente una disposición de favor delante de Dios o de Dios hacia nosotros, y no es así. Aunque Dios, yo creo que bendice materialmente, puede hacerlo, pero no es el determinante necesariamente. Y esta iglesia descansó en engaño, negándose a sí mismo, como pues si no, la iglesia que no está bien delante de Dios es esa que está pobre. Pero nosotros tenemos todo lo que necesitamos.
Y eso era lo que ellos pensaban de ellos. Evidentemente mostrando que amaban las riquezas. Amén. Por eso el joven rico ilustra de forma increíble la misma realidad de esta iglesia. Su seguridad estaba ¿en qué? En las cosas materiales. El Dios de esta iglesia no era Jesús. El Dios de esta iglesia, compuesta por personas tibias espiritualmente, no era Jesús. La seguridad de ellos estaba ¿en qué? En las cosas materiales. Y Jesús no tuvo reparos entonces en darle el diagnóstico específico de cuál era su situación. ¿Tú crees que eres rico, que de nada tienes falta? Pero yo te voy a decir en realidad, tú no sabes que en verdad eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y con esto que Jesús le estaba diciendo, le estaba revelando su verdadera condición espiritual. Porque hermano, escúchame bien, una persona puede tener todo lo que parezca que necesita. Jesús no tuvo reparos en decirlo. ¿De qué le vale al hombre obtener todo en este mundo y perder finalmente su alma? Porque la riqueza, la grandeza de vivir en este mundo, la vida cristiana, no se circunscribe a obtener todo lo que nosotros creemos que necesitamos, sino en vivir para aquel que nos amó. Y por esa razón, Jesús confrontó la falta de seguridad que esta iglesia tenía. ¿Por qué? Porque su seguridad estaba puesta ¿en qué? En las riquezas materiales. Tenían todo lo que materialmente necesitaban, pero estaban faltos de la verdadera riqueza, de la gracia salvadora de Dios en sus vidas, que les transforma y les da vida nueva, aleluya. Pero Dios, verso 18, pero Jesús en su misericordia no dejó esta iglesia desprovista. Es increíble cómo aún en lo duro que parece Jesús ser al comunicar esto, también le muestra ese lado misericordioso. Porque Jesús pudo haber condenado a esta iglesia y sellarla como hipócrita y decir, para ti no hay remedio alguno, para ti no hay forma de que yo pueda hacer algo. Pero sin embargo, eso no fue lo que Jesús hizo. Verso 18 nos dice que Jesús le dio una esperanza a esta iglesia. Y le dice, así que te aconsejo que de mí compres. Verso 18, te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Por qué? Porque la ciudad de la Odisea era una ciudad económicamente boyante, económicamente rica. Era una ciudad prominente, había mucha riqueza en esa ciudad. Y para que la gente entendiera a lo que él se estaba refiriendo, Jesús le dijo, te aconsejo que de mí compres oro. Y con eso, ¿qué estaba Jesús queriendo comunicarles? Jesús les estaba, en otras palabras, comunicándole, tú lo que en verdad necesitas es acercarte a mí para que la riqueza de vivir cercano a mí, la riqueza de mi salvación, la riqueza de vivir en comunión conmigo, sea la que tú verdaderamente puedas tener. Porque ellos tenían riqueza material, pero no tenían la gracia de Dios. No tenían a Jesús. Tenían otro Dios falso. Habían puesto a Jesús como si Él es el que adoramos, pero no era el Jesús de la Biblia. No era el Jesús Salvador que había dado su vida por ellos. Luego les dice, ven, acércate a mí y compra vestiduras blancas para que te vistas. ¿Por qué? Porque la justicia de ellos no era la justicia de Cristo, la que les dictaba la pauta en sus vidas. La justicia que ellos habían abrazado era la justicia propia de ellos, no la de Jesús. Y finalmente les dice, y vengan a mí, compren colirio para que unjan sus ojos y así puedan ver, porque ustedes están ciegos. Se dice que el colirio era, por así decirlo, un ungüento, unas gotitas para los ojos, que refrescaban y que ayudaban a la sanidad de la visión. Ellos sabían cuando Jesús les dijo esto, a qué Jesús se estaba refiriendo. Ustedes necesitan la intervención sobrenatural de mi presencia en sus vidas para que ustedes puedan ver, porque están totalmente ciegos. Entonces, ante todo esto, hermanos, cuando miramos lo que aquí Jesús quiere comunicar, nos damos cuenta que Jesús no tuvo reparos en darle a conocer a esta iglesia que su motivación, en el siguiente verso lo vemos, su motivación para él ser tan duro como ellos,
era el amor. ¿Por qué? Porque el verso 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que... Subraya ese pasaje, porque ese pasaje, aunque sea duro lo que Jesús comunica, revela la intención amorosa de un Dios que, como dice Proverbios y Hebreos, a aquellos que ama, los disciplina y los corrige. Qué bueno saber que tenemos un papá que no nada más es consentidor. Dios no es un papá consentidor solamente. Él es un Dios también que nos ama lo suficiente como para, si nos ve desviarnos, hacer lo que tenga que hacer para volver a encaminarnos por el camino por el que debemos ir. Porque Él nos ama. Él nos ama. Y Él, hermanos, te llevará al desierto, si es que fuera necesario. Te podará si es necesario hacerlo. Porque Él desea que su propósito se cumpla en ti. Por lo cual, sé celoso y arrepiéntete. ¿Celosa de qué? De la verdad. Aquí cuando Jesús apela a esta iglesia, le está diciendo, sean celosos de la verdad. Amen la verdad. Hermano, cuando tú has sido visitado por la gracia de Dios, uno de los frutos que se manifestará en tu vida es que tú empezarás a tener celo por la verdad. Celo por agradar a Dios. Y también, ¿sabes qué? Tendrás una disposición rendida, una voluntad rendida al arrepentimiento. Cuando de momento, evidentemente somos humanos, nos desviemos del camino. Usted sabe que el arrepentimiento es una demanda que bíblicamente se nos da. No para una vez en nuestra vida, sino para todos los días de nuestra vida. Porque todos los días nosotros tenemos que venir delante de la presencia del Señor. Señor, mira si hay camino de perversidad. Revela mi maldad, una que está profundamente en mi corazón para arrepentirme. Porque, amado, pecado del cual tú no decides arrepentirte es pecado que ejerce autoridad sobre tu vida. Y el Señor te ha llamado a libertad para que puedas disfrutar de su presencia, de su comunión y puedas caminar a la luz de su sabiduría y de sus propósitos. Por eso es que Él reprende y disciplina a los que ama. Y por eso nos llama al arrepentimiento. Todo este mensaje de Jesús, podríamos quedarnos ahí escudriñando un poco más, pero no quiero terminar en esta tarde sin antes hacer referencia a dos promesas que aquí Jesús hace. Jesús hace dos promesas maravillosas en este pasaje. Dos promesas que son para ti, que son para mí. Y que revelan cómo el Evangelio, escucha bien, cómo el Evangelio es una buena noticia. Eso significa la palabra Evangelio, buena noticia. Pero antes de ser una buena noticia, es una mala. Porque el Evangelio nos revela la verdadera condición de nuestro corazón. Pero juntamente con el revelarnos la verdadera condición de nuestro corazón, nos presenta una esperanza para una vida nueva. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La esperanza a una vida nueva. ¿Y cuál es la esperanza del Evangelio? La esperanza del Evangelio no es que tú conozcas a ese Dios lejano. La experiencia del Evangelio es la invitación que Dios nos hace a disfrutar de esa promesa de intimidad que el capítulo 3, verso 20 nos declara. ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ese verso se lo compartimos a las personas que no conocen al Señor, que le estamos predicando y nos olvidamos que aquí Jesús, a quien primero se lo dijo, fue a la iglesia. A gente cristiana, que se identificaban como creyentes. ¿Cómo es eso? Que creyentes tengan a Jesús fuera de la puerta. Eso no es compatible. Jesús debe vivir adentro, no afuera. Pero Él está tocando la puerta de gente en la iglesia, no de gente en la calle, no de gente en el arrabal, en el punto de droga donde la gente está en los lugares más terribles de la sociedad. Allá también Jesús va. Y Jesús quiere salvar a la gente allí. Pero Jesús tiene un propósito y una misión. Es salvar a gente que también está en la iglesia. A mí Dios me salvó en la iglesia, ¿sabes? A mí Él me salvó en la iglesia. A otros Dios los salvó estando no sé dónde. A mí me salvó estando en la iglesia. Yo necesitaba salvación porque en un momento dado pensé que yo era lo suficientemente bueno. Pero Jesús dijo,
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es una promesa de intimidad. Porque Jesús está utilizando la figura del sentarse a cenar con nosotros como lo que realmente implica. Cuando tú comes con alguien, tú estás creando un vínculo de intimidad porque estás compartiendo una experiencia de placer con alguien. Por eso se dice que cenar entre familia es conveniente y favorable. Porque tú haces que esos vínculos se hagan cada vez más firmes, más fuertes. Por eso, si tú quieres enamorar a alguien, ¿a qué haces? ¿A qué lo invitas? ¿A qué le invitas? A cenar. ¿Qué te hiciste la primera vez? Yo lo primero que hice fue invitar a mi mamá a comer. Y después nos fuimos acá. No había pollo a la brasa. No había pollo a la brasa en Puerto Rico para eso. Hay pollo asado, a la brasa no. Es lo mismo, pero no sabe igual. Entonces, hermano, sepa usted que aquí Jesús está queriendo decirte, yo no quiero que tú nada más me conozcas y conozcas de mí. Porque el vivir en tibieza espiritual podría definirse como conocer de Dios, pero no conocer a Dios. Tú eres una persona tibia si conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Íntimamente. Lo que te habrá de llevar a vivir una experiencia de fuego en Dios, de vivir en el calor de su presencia, una experiencia viva, hermanos. Cuando usted ve un agua que hierve, usted dice, uy, hay algo, hay energía allá adentro, ¿verdad que sí? Pues estáis viendo, las moléculas están ahí, olvídate, activadas. Porque donde hay calor, hermanos, hay vida, hay vida. Y el Señor te dice, el calor de mi presencia, el vivir en el fuego de mi presencia, se encuentra no nada más en conocer de mí, sino en conocerme a mí, y por eso quiero cenar contigo. Por eso quiero entrar a la puerta, quiero sentarme contigo, quiero que seamos uno, que vivamos en comunión íntima. Pero también Dios da en esta porción bíblica una promesa de victoria para aquellos que se arrepienten, para aquellos que reconocen, o si estoy cayendo en la trampa de la tibieza espiritual, voy a salir corriendo, voy a salir huyendo de esto. Yo no me voy a dar el lujo de vivir una experiencia de fe falsificada. Yo no me puedo dar el lujo de vivir una experiencia de fe fingida. La vida es una como para perder el tiempo tratando de vivir una vida religiosa y no una experiencia de comunión verdadera con el Salvador. Hermanos, se nos va la vida en esto. Esto es demasiado importante y por eso Jesús fue tan duro al declarar lo que declaró. ¿Para qué? Para que la iglesia despertara y se diera cuenta de que Dios ama al pecador, pero le provoca repudio la fe fingida. El costo por la salvación del pecador fue la vida del Hijo de Dios, como para que se tome tan en poco. Y Él apela, hermanos, a nuestro corazón para que nosotros miremos profundamente cómo estamos, nuestra condición, y nos acerquemos a Él, sabiendo que hay una promesa de intimidad, pero también de victoria, porque Él dice en el verso 21, al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. Una promesa de honor, de prominencia. Wow, sentarme juntamente con Jesús en su trono. Hermano, aquí no está hablando... esto es literal. Sentarnos juntamente con Cristo en la eternidad. Qué gran promesa. Pero tenemos que irnos y tengo que concluir. Y no te quiero dejar dar al próximo. Después de haberte compartido esta realidad, yo creo que necesitamos también ver cómo aplicamos esto a nuestra vida. Y como el tema de la enseñanza es superando la tibieza espiritual, vemos en este pasaje bíblico qué necesitamos para superar la tibieza espiritual. Porque quizás tú has caído en eso. Yo he caído en momentos dados en un estado de tibieza espiritual. Les tengo que ser sincero. Pero Dios nos da esperanza. ¿Qué necesitas para superar la tibieza espiritual?
y así poder disfrutar de la restauración de Dios en tu vida, de esa maravillosa promesa de intimidad, de victoria. O, escucha bien, ¿qué necesitas para superar la tibieza espiritual a fin de que seas librado del juicio de Dios? Porque aquí Jesús está siendo claro también de las consecuencias de vivir en la insensibilidad de aquel que dice, no me importa esto. Número uno. ¿Qué necesitas para superar la tibieza espiritual? Necesitas reconocer tu verdadera condición. Necesitas reconocer tu verdadera condición y salir del engaño. Y la verdadera condición nuestra se nos revela cuando la verdad de Dios se nos pone de frente. Y aquí se nos dice cuál es la condición de aquellos que están viviendo en tibieza espiritual. Necesitan reconocer que son pobres, necesitan reconocer que están ciegos, necesitan reconocer que están desnudos. Y si tú reconoces que estás así, pues entonces, ¿sabes qué? El Señor no quiere dejarte desprovisto. Número 2, quieres superar la tibieza espiritual, tienes que acercarte a Jesús y adquirir de Él lo que en verdad necesitas. Ven a mí, le dijo Jesús a esta iglesia, compra oro, compra vestiduras y colirio para que puedas ver. Estás ciego. En otras palabras, Jesús está diciendo, tengo para ti salvación, porque la riqueza del reino de Dios se basa en Cristo mismo, quien es el don de nuestra salvación. Es su justicia, es la bendición de poder vivir en una vida nueva, de una visión renovada de la vida. Acércate. ¿Quieres superar la tibieza espiritual? Número 3, déjalo entrar. Déjalo entrar. Él quiere cenar contigo. Escúchame, Jesús no quiere que nada más Él sea algo con lo cual tú te identifiques cuando te pregunten a qué iglesia vas, a la iglesia evangélica. No. Jesús quiere comunión contigo, Jesús quiere compañerismo contigo, Jesús quiere intimidad contigo, porque es que ahí tú te vas a dar cuenta de cuán relevante es esta experiencia de fe. Él quiere que tú vivas esa experiencia que no depende de tu esfuerzo, sino de la gracia sobreabundante que Jesús, por medio de su sacrificio en su muerte y resurrección, ha hecho disponible para ti y para mí en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Pero tienes que dejarlo entrar. Tienes que buscarlo. Tienes que entender que de la única manera en la que tu vida cristiana cobrará sentido es si tú tienes como prioridad el desarrollar una relación íntima con Jesús y conocerlo al modo en el cual Pablo lo deseaba hacer. Número 4, a la luz de esta palabra, ¿deseas superar la tibieza espiritual o deseas prevenir caer en este estado? Necesitas el número 4, ser sensible a la voz de Dios. Jesús termina cada uno de estos mensajes diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque, hermanos, la experiencia de vivir el Evangelio, ¿te has dado cuenta que no es por vista? ¿Te has dado cuenta que lo que vemos no es lo que es determinante? Es lo que Dios ha dicho. Y si algo tú necesitas tener claro es que la experiencia de fe en Jesús se vive por medio de una disposición rendida de nuestro corazón a escucharle. Cuando Jesús estaba junto a sus 3 discípulos más cercanos en el monte de la transfiguración, se escuchó una voz del Padre que dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Si alguien te pregunta, ¿qué se necesita para poder vivir la vida cristiana? ¿Qué se necesita? Aprender a escuchar a Jesús. Y Jesús ya habló a través de sus palabras. Entonces, ¿cómo yo escucho la voz de Jesús? Entrando a escudriñar la verdad que Él ha revelado a través de su palabra, la cual, gracias al Espíritu Santo que ahora vive en el corazón de cada uno de los creyentes, nos ayuda a entenderla. ¿Querrás tú vivir esa experiencia de fe o te conformarás con una vida espiritual tibia? No, Señor, yo no quiero eso para mí. ¿Cuántos no quieren eso para ustedes? Yo no quiero para mí. Yo quiero vivir en el fuego de Dios. Y vivir en el fuego de Dios no significa vivir en el emocionalismo que a veces pensamos que es vivir en el fuego de Dios.
Vivir en el fuego de Dios significa vivir una relación viva con Jesús. Donde yo sé, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que esto es real. Así que yo quiero en esta tarde terminar orando por todos aquellos que quieren vivir y que hoy dicen, Señor, ayúdame a vivir una fe viva, no una fe tibia. No. Aquí lo que Jesús está diciendo, yo prefiero que te definas como un no creyente. Frío. Así mismo. Antes de que te definas a ti mismo como algo que no eres. Jesús no está en el negocio del engaño. Ese es el negocio de Satanás. Jesús está en el negocio de la verdad porque Él es la verdad. Y Él desea que tú vivas y disfrutes de esa experiencia de libertad que solamente se experimenta cuando tú vives ¿en qué? En su verdad. Así que inclina tu rostro ahí donde estamos. Este mensaje es un mensaje de amor que créame que me corta profundamente a mí, pero que también nos desafía en esta tarde a vivir para Jesús. Si reconoces que ahí necesitas arrepentirte delante del Señor, hazlo. Si reconoces que tu vida puede ser descrita como una de tibieza espiritual, ahí donde estás, dile, Señor, perdóname. Hoy reconozco mi condición, hoy me acerco a ti, hoy te dejo entrar, hoy me dispongo a ser sensible. Son los 4 puntos de aplicación de este mensaje. Hoy reconozco, hoy me acerco, hoy te dejo entrar, hoy me dispongo a ser sensible. Si tú de momento te miras a ti mismo y dices, Señor, yo estoy viviendo una dinámica de fe tan linda contigo en esta temporada de mi vida, líbrame de caer en esto. Pues ¿sabes qué? ¿A qué te llama Jesús? A que reconozcas que eres vulnerable, a que te continúes acercando a Jesús, a que continúes cultivando esa experiencia de intimidad con Él y a que siempre seas sensible a su voz. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con temor y temblor. Venimos delante de tu presencia como aquellos que reconocen que delante de ti, Dios mío, no podemos esconder nada. Venimos ante ti, Señor, como aquellos que claman por misericordia. Nos humillamos y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Abre nuestros ojos, Señor. Hay muchos entre nosotros que posiblemente necesitan colirio, necesitan vestiduras nuevas y necesitan acercarse a ti para adquirir la riqueza que tú tienes para ellos. Quizás, Señor amado, han andado buscando propósito, identidad, felicidad en otras fuentes. Señor, tú desafiaste a esta iglesia a que se acercara a ti para que pudiera adquirir oro refinado. Señor, clamamos a ti, Dios mío, y te pedimos perdón. Reconocemos, Señor, que hemos puesto nuestro corazón en otros tesoros. Hemos inclinado nuestro corazón muchas veces a otros tesoros, Señor. Hemos hecho tesoros a veces en la tierra y no en el cielo. Porque hemos puesto nuestra confianza en lo que este mundo puede producir. Pero, Señor, hoy tú nos haces recordar, Dios mío, que aquellos que en verdad viven una fe viva en ti son aquellos, Señor, que caminan en comunión íntima contigo, aquellos que reconocen su condición y que saben que si no es por tu gracia están perdidos. Oro, Dios mío, por cualquier persona entre nosotros que todavía de momento se niegue a sí mismo y se dé cuenta de que todavía no ha puesto en ti su confianza. Mira aquellos que todavía no han recibido esa salvación maravillosa que tú compraste en la cruz para nosotros. Abre sus ojos, Dios, para que puedan responder en arrepentimiento, puedan reconocer que tú eres el Salvador y puedan poner en ti su confianza para que disfruten de esa vida nueva que tú tienes para ellos. Pero, Señor, oro también, Padre, por aquellos que entre nosotros posiblemente reconozcan que han andado quizás un poco en tibieza espiritual y que han descuidado, Señor, su relación contigo y que han desviado su enfoque de ti, Señor. Hoy, Padre bueno, tú nos hablas y nos invitas, nos tocas a la puerta de nuestro corazón para que te dejemos entrar.
Oh Señor, te dejamos entrar a nuestra vida para que tú hagas la obra que deseas hacer, para que nos ayudes a poder entender cuán importante es cultivar, Señor, esa experiencia de diaria e íntima comunión contigo. En el nombre de Jesús, perdónanos, Padre, límpianos, purifícanos, Señor, ayúdanos a ser celosos de la verdad y entender, Dios mío, que por cuanto tú nos amas en momentos dados, sí, nos vas a corregir y nos vas a disciplinar. Ayúdanos a amarte y a vivir en tu libertad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Iglesia, ponte de pie, ahí donde estás. Y dale gracias al Señor. Si el Señor te ha hablado hoy, dile, Señor, gracias. Gracias por haberme hablado. Ayúdame, Señor, a vivir en el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Juan, pase por aquí, por favor. Y denos la bendición final. De nada. Bueno, gracias, pastor, por la palabra. Una palabra que día a día nos alimenta a cada uno de nosotros. Y quiero compartir con un versículo de despedida para todos nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. De todo corazón les pido a nuestro Señor que Dios les bendiga durante la semana que viene, les cuide, les guarde y les proteja, y que les lleve con bien a cada uno de sus hogares. Dios les bendiga y la paz de Dios esté con todos nosotros. Están despedidos, hermano.